¿Me escuchan? Hola Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, gracias por participar. Max, ¿nos Sí, escuchás? aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, me parece que estamos todos, vamos a poder comenzar. Así que Max, te dejo arrancar a vos. Bueno, yo quiero presentar a Martín Burgos brevemente, licenciado en Economía y máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia, candidato a doctor en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, investigador de Flaxo en áreas de políticas públicas, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y varias diplomaturas más. Es docente de posgrado en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. eh, y autor digamos, para no hacer esta presentación muy larga, eh, autor coordinador y autor de los libros El nuevo modelo económico y sus consecuencias y desarrollo y ambiente, problemas y debates desde la periferia, en la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, de la cual él es un economista importante. Fue jefe de gabinete de los asesores de la Secretaría de Asesores de la Secretaría de Política Económica entre diciembre del 2019 y enero del 2021. Entonces, yo lo que propongo es que Carlos nos hable un poco del camino que llevó de, de Macri, digamos, para acá al desastre actual de Milei, de la economía bajo el reino de Milei, y que nos explique un poco, digamos, cuál es la estructura de ese desastre. ¿Cómo andan? Dijiste Carlos, soy yo, ¿no? Martín, entiendo. ¿Cómo? Eh, sí, sí, no, que dijiste Carlos, pero yo para que no haya confusión, empiezo yo, digamos. Sí, sí, Martín Burgos, ya lo dije al Sí, sí, principio. sí, sí. Eh, bueno, gracias por la invitación, la verdad que es muy grato empezar a charlar a nivel también internacional de lo que ocurre con Milei, porque evidentemente hay cosas que, digamos, empieza a ser un personaje no solo de la política argentina, sino que sus ideas están empezando a vehiculizarse muy rápidamente en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Sabemos que Trump lo está ayudando muchísimo por eso, y también obviamente en Francia, porque bueno, como yo les decía, este, estoy siguiendo algunas de las actualidades de allá y siempre aparece como un ejemplo, Milei, de lo que en Francia, con los problemas que tiene, podría ser una solución, etcétera. Entonces, bueno, hagamos el recorrido rápido, como se planteó. Creo que, digamos, rápidamente lo que tenemos que decir es que durante los años 90, no, voy a ir un poco más atrás incluso, pero muy rápido. En los años 70, obviamente, se rompe totalmente lo que era el modelo de sustitución de importaciones, un modelo basado sobre la industria, y a partir de los años 70 lo que empieza a pasar es que hay una fuerte desindustrialización en Argentina, eh, sobre la base de unas políticas económicas que llevó adelante Martínez de Oz durante la dictadura militar del 76. Bueno, que fue una dictadura genocida, del cual muchos de nosotros nos exiliamos. Acá está, por ejemplo, Ana, María Laura, entre otros. Eh, entonces, bueno, verdaderamente una cosa feroz, pero digamos, detrás de todo esto, de toda esta violencia política, había una política económica basada en las finanzas, en la apertura comercial y la destrucción de la industria. Esto, digamos, pasó también en muchos otros países de la región. En los años 80, todos los países de la región también tuvieron problemas
fue la década perdida, ¿no? Inflación, recesión, etcétera. Todos los países terminaron casi todos en hiperinflación a fin de los años 80. Y en los años 90 tenemos una estabilización neoliberal de distintos tipos y colores. Tal vez la peor fue la de Argentina, porque acá implementamos una especie de bimonetarismo, en el cual cualquiera podía tener una cuenta en pesos y en dólares, estaba el 1 a 1, había muchísimas dificultades. Y esa estabilización tenía muchísimos problemas, entre otras era un corsé del cual no se podía salir, y cuando había problemas en el sector externo o en el mundo en general, como en el tequila o a partir de la devaluación del 99 de Brasil, bueno, era un problema enorme y todo terminaba, de hecho todo terminó en una crisis severa, la del 2001, que todos recordaremos. Después aparece en toda la región también, ¿no? Una mejora grande, debido a una mejora de los precios de las materias primas, pero que los gobiernos latinoamericanos de izquierda utilizaron para redistribuir y reindustrializar acá en Argentina, sobre todo con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto llegó a unos límites en el 2013, cuando se apagó un poco el motor de precios que era China, ¿no? Que avanzaba con todo, y bueno, a partir de ahí empezaron a relajarse los precios internacionales, a bajar un poco, empezó a haber dificultades en Venezuela, empezó a haber dificultades en Argentina, en Brasil. Ahí pasamos, ya hace más de 10 años esto, pero desde entonces se ha ralentizado mucho la economía de todos nuestros países. Y en el 2015 en Argentina gana la oposición macrista, que en un principio lo que hace es liberaliza y empieza a armar de nuevo un modelo financiero, en el cual lo que aparece muy fuerte es la cuestión de la fuga de capitales, ¿no? Que lo único que se les ocurre en su momento es poder financiarla con deuda externa. Esto dura 2 años, 2016-2017. 2018 ya empieza a haber graves problemas, porque ya no se podía pagar esa fuga. Entonces aparece el Fondo Monetario Internacional, otra deuda para tratar de que se continúe con la fuga de capitales, con devaluaciones de por medio. El dólar pasa de 20 a 40, de 40 a 60 en el 2019, y todo, bueno, también una crisis muy importante. De los 4 años de Macri tuvimos 3 años de recesión, ¿sí? Lo cual, ahí hay un quiebre muy fuerte, porque hasta ese entonces más o menos la economía subía, bajaba, pero 2018, 2019 fueron 2 años de baja muy importante y muy grave para la industria nacional, por un proceso verdaderamente calamitoso de caída de salario, de empleo, de consumo en general y obviamente de ventas y de producción. Y después, cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, bueno, llegan también las 7 plagas, ¿no? Bíblicas, porque llega primero la pandemia, después tenemos una sequía terrible en el 2023, y esa sequía, que es la mayor sequía de los últimos 100 años, para Argentina es un montón, porque ahí perdimos un cuarto de todas nuestras exportaciones, ¿no? Y entonces, con los problemas monetarios y de inflación que teníamos, perder un cuarto de las exportaciones, no teniendo acceso a los mercados, porque tal vez en otras circunstancias, si no hubieses entrado en el default al que te dejó Mauricio Macri, seguramente podrías haber tenido un changüí para decir, bueno, no tenemos esas expo, la podemos reemplazar por un crédito de algo más o menos manejable, pero como para que la economía pueda funcionar. Todo esto no resultó. Entonces, bueno, lo que terminó ocurriendo es, en medio de una inflación galopante, un candidato como Milei, que empezó medio como personaje de la televisión, alguien que tenía muchísimo rating, porque principalmente lo que hacía era insultar de forma bastante ocurrente, pero también tal vez de una forma escandalosa, ¿no? Algunos de los políticos que estaban en ese momento, tanto de la oposición como del oficialismo, y se fue generando como un tercer grupo político entre lo que es el peronismo y lo que era el macrismo, que es ese partido que llamó La Libertad Avanza, que eran, digamos, un rejunte de gente rara, ¿no? Para decirlo así. Y casualmente o no, pero ese conjunto de gente rara terminó ganándole al macrismo primero, ¿no? Llegando al balotaje contra el peronismo, y ahí en el balotaje ganándole al peronismo.
A ver, lo que no podemos decir, me parece, es que Milei esté haciendo algo que no prometió en campaña. Porque lo peor de todo, lo que nos está pasando, es que él dijo que iba a hacer un ajuste feroz en el Estado, y eso es efectivamente lo que hizo. Tenemos la obra pública, cayó 80% el presupuesto para la obra pública, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que, bueno, antes hacía 10 casas, por ejemplo, hoy haces dos, para poner un ejemplo, ni siquiera haces las dos, pero las rutas en Argentina no, ni siquiera están llegando la plata como para poder renovarlas, ¿sí? Y así con todo, en el empleo público también tenemos una caída de 30% del salario, 30% del salario en empleo público. Tenemos una caída muy fuerte también de todo lo que es transferencia a las provincias, que es una cuestión que es muy del federalismo, pero que es importante a la hora de pensar la política, porque los gobernadores en Argentina tienen muchísimo peso, todas las colectividades locales tienen muchísimo peso. Cosa que, bueno, en Francia, en los países unitarios es distinto, generalmente solo, digamos, de las ciudades grandes que se hacen cargo un poco de toda la política. Allá no, acá digo, en Argentina no, cada provincia maneja su propia política. Entonces, bueno, efectivamente logró un superávit fiscal, pero lo hizo a costa de pelearse con todo el mundo, ¿sí? Con los discapacitados, con los jubilados, que fueron grandes perdedores también de todo esto que ocurrió, con los que cobraban planes sociales, con todo lo que son los profesionales que trabajan en el sector público, y obviamente con todas las provincias y la gente que necesita rutas, que necesita que el Estado esté presente para que funcione la economía, para que funcione la sociedad, ¿sí? Digamos, hay muchísimos casos de gente que te dice, bueno, tenía una nena discapacitada y de repente me quitaron el subsidio a discapacidad. Esas son las realidades que se están viviendo en la Argentina y que generan muchísimas marchas, porque es un pueblo muy movilizado, muchas marchas, después hubo mucha represión, digamos, hubo un contexto político bastante intenso. A lo largo de estos 2 años tuvimos de entrada en enero y febrero, en enero ya tuvimos el primer paro general, al mes de haber llegado el presidente, tuvimos el primer paro general muy fuerte acá en Argentina. Después el tema universitario, el recorte en las universidades fue feroz y hubo una marcha histórica que se dio a los 6 meses de la llegada de Milei, en la cual ahí se dio cuenta que, bueno, algunas cosas tenían que empezar a aflojar. Y después lo que hizo es que sí, efectivamente, la inflación la fue bajando y eso le permitió ganar electorado, popularidad desde el gobierno. Lo que hizo simplemente es que dijo, bueno, la inflación está atado al tipo de cambio, si yo plancho el dólar, plancho el tipo de cambio, entonces se va a planchar la inflación, cosa que ocurrió. En eso, entre eso y la idea de que, bueno, si hay ajuste y la gente no tiene pesos, entonces si no tiene pesos no va a comprar dólares, que es una idea, bueno, bastante rocambolesca, que no obstante, bueno, que está bastante en boga, y básicamente lo que te dice es, si vos no tenés plata y si te morís de hambre, no vas a comprar dólares. Y esa es la única estrategia que se les ocurrió a, al gobierno para evitar que la gente a, vaya a comprar dólares o mejore, digamos, directamente lo que te dicen es que tiene que haber un empeoramiento del ingreso para que no haya problema en el sector externo. Bueno, con todo esto lo que fue ocurriendo es que yo digo a veces que esto es un auto, el modelo económico es un auto que gasta muchísima nafta y la nafta es las divisas, los dólares que vos necesitas. Entonces empezó a ir muchísimos argentinos afuera de viajes, se importó muchísimo, se fue reemplazando la importación por la producción nacional, se empezó a abrir la posibilidad que los argentinos compren dólares, se empezó a habilitar, bueno, la fuga de capitales, todo lo que sabemos, y lo que empezó a ocurrir rápidamente, ya en junio de 2024, es problema con el balance externo, problema en el sector externo. No había dólares para poder bancar el crecimiento económico, que estaba empezando a reaccionar la economía, que no había dólares para poder sustentarlo. Hubo un primer salvataje, para ponerlo entre comillas, que fue un blanqueo en el cual mucha gente vino, trajo dólares,
20.000 millones de dólares, y ese blanqueo le sirvió para andar un poco más y efectivamente hubo una pequeña mejora de la economía en la final del 2024, durante el verano nuestro de 2024, principio de 2025. Pero ya en marzo de 2025, abril de 2025, ya hubo otros problemas en el sector externo y una inflación mensual de 3,7% para el mes de marzo. Y ahí no se les ocurrió mejor idea que ir al FMI, Fondo Monetario Internacional, de nuevo a pedir más plata. Recordemos a todo esto que ya teníamos pedido 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que es casi un 10% del PBI nuestro, durante el gobierno de Mauricio Macri. A esto se le fue sumando un pedido por 20.000 millones de dólares más, que hasta ahora 14.000 millones de dólares se fueron entregando. Así que la deuda con el FMI fue pasando de 44 a 66.000 millones de dólares por ahora y más eh, posiblemente. Ese préstamo del Fondo Monetario Internacional de abril, el modelo económico, entrando incluso ya en recesión de nuevo, es decir, que tuvimos un crecimiento, un rebote de 6 meses, para ser generosos, ya está entrando de nuevo, ya en abril, mayo, ya empezaron los primeros síntomas de recesión económica, y ya enseguida lo que empezó a pasar es que nos empezábamos de nuevo a quedar sin la nafta, digamos, sin las divisas. Y eso se fue acelerando en los últimos 2 meses, septiembre y abril, de forma estrepitosa. Yo les diría, estamos hablando de, es difícil dar números, porque bueno, los números argentinos, por ahí los franceses son otra cosa, pero lo que empezó a vaticinarse enseguida, y sobre todo después de las elecciones, hubo una elección provincial acá que fue importante en la provincia de Buenos Aires, en septiembre, en la cual lo que aparece en esas elecciones es una victoria rotunda del peronismo, con una distancia de casi 15% respecto a el gobierno. 15% es enorme. Es una provincia que representa 40% del electorado de la Argentina. A partir de ahí lo que empezó a pasar es directamente una corrida hacia el dólar, que el gobierno, si no hubiese habido intervención de Estados Unidos, al gobierno se lo llevaba puesto, ¿sí? Derrota electoral, corrida y total, y aparte en el Congreso lo que empezaba a pasar es que le empezaba a perder todas las leyes, el gobierno las empezó a perder por casi 2/3 de los votos. En el Congreso, el gobierno tiene más de 2/3 de votos en contra. Le empezaba a sacar leyes de aumento de la jubilación, de aumento de partidas universitarias, que tuvo que salir a vetar, y después volvía al Congreso, y el Congreso acá tiene la posibilidad de dar vuelta al veto, si consigue 2/3 de los votos, y se los dio vuelta. Es decir, que la situación política también empezó a ser muy grave para el gobierno, con los diarios grandes acá diciendo además que, bueno, se venía otro gobierno hablando de Asamblea Legislativa y de 2001, de crisis tipo institucional, a lo que pasó acá en el 2001, que se fueron varios presidentes en un par de semanas. Bueno, de eso se estaba hablando en los grandes diarios y en los cafés, obviamente, era de todas las conversaciones políticas y de las conversaciones incluso entre un chofer de colectivo y la señora que está adelante dándole charla, todo el mundo hablando de eso, hasta que apareció quien, Donald Trump, Estados Unidos, aportando primero anuncios, esto estamos hablando hace un mes atrás, y después, como los anuncios no fueron suficientes para frenar la corrida, sí hubo un poco de tranquilidad, pero piensen que este, eh, simplemente el dólar no saltó, pero están perdiendo divisas cada vez más, el dólar ya entrando incluso comprando pesos, el Tesoro de Estados Unidos comprando pesos argentinos en la Plaza Argentina para poder rescatar al gobierno de Milei. ¿Cuál es el tema que estamos viviendo hoy por hoy? Creo que Carlos seguramente lo va a profundizar. Es un tema directamente de una especie de imperialismo, eso, o sea, la vieja usanza del país bananero de Centroamérica, de Estados Unidos entrando, diciendo, bueno, vamos a tranquilizar esta situación,
haciendo algo que nunca se había visto, que era entrar en la plaza financiera local, interviniendo directamente como si fuera el Banco Central nuestro, interviniendo desde el Tesoro de Estados Unidos. eh, y la política económica de parte de las autoridades argentinas, que estuvieron 10 15 días viviendo en Estados Unidos para tratar de resolver esa cuestión y negociar un acuerdo con Estados Unidos. 10 15 días, digamos, la plana mayor del Ministerio de Economía viviendo en Estados Unidos. ¿Quién manejaba, digamos, cómo se manejaba la economía en esas circunstancias? Era, digamos, una cosa bastante espeluznante, ¿no? Lo que pasó, lo que vivimos en los últimos tiempos, y sin anuncios de lo que se estaba haciendo. No hubo ningún anuncio respecto de lo que, hacia dónde iba la política económica, ningún anuncio oficial. Para gente que le encanta siempre estar tuiteando, generando movidas, estando en la plaza pública, bueno, nada, digamos, hubo un silencio de radio impresionante, hasta hace una semana atrás que tuvieron que empezar a hablar un poquito. Lo único que sabemos es que Estados Unidos, el que terminaba haciendo los anuncios era Estados Unidos. Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, hacía los anuncios todos los días sobre lo que estaba ocurriendo respecto de Argentina. Y de repente, Argentina empezó a hacer incluso discusión entre los políticos de Estados Unidos. Tenemos a Paul Krugman, economista premio Nobel, que empezó a decir que, todo lo que estaba haciendo Scott Bessent era para salvar a unos financistas amigos de él, que habían invertido en Argentina y se habían quedado entrampados acá en este lugar y que querían salir y entonces le estaban financiando la salida. Tenemos a Elizabeth Warren y varios de los demócratas que también agarraron ese tema de la Argentina en un momento en que, bueno, para los que no saben, en Estados Unidos hay un shutdown, es decir, que hay una conflictividad muy grande en el Congreso, no están sacando partidas presupuestarias, y los demócratas diciendo, bueno, al fin y al cabo, se ve que no hay plata para los estadounidenses, pero sí hay plata para los argentinos. Estamos hablando de un préstamo de aparentemente 20.000 millones de dólares, un swap, bueno, técnicamente, pero es una plata que nos presta Estados Unidos. Condicionalidades, no las sabemos. Tasa de interés, no la sabemos, porque no hubo ningún comunicado, un solo tuit chiquito del Banco Central diciendo que se había llegado a un acuerdo, un swap. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿qué detalles tenemos? No lo sabemos, ¿no? Y no pasó por el Congreso, no hay información al respecto. Entonces estamos verdaderamente a ciegas en las elecciones que se vienen el domingo, que hay escenarios de todo tipo y colores, los que dicen que va a haber una devaluación tremenda en la Argentina del 50%, esto es lo que se habla en las cities, en la city acá en la, bueno, en los pasillos financieros, ¿no? En la bolsa porteña. Y después están los que dicen, no, Scott Bessent no quiere que devalúe Argentina porque sería un problema interno para él en Estados Unidos, porque sería perder plata para él, y entonces es posible que continúe así, vagueando la economía argentina, un poquito, eh, bueno, en esta recesión que ya tiene 6 meses, que seguramente se va a prolongar, pase lo que pase, los escenarios que haya, aunque gane el gobierno, que incluso yo quiero decir que si gana el gobierno puede llegar a ser peor. O este gobierno, la interpretación que puede llegar a decir de una victoria, ¿qué sería una victoria? Que llegue a 33, 35%, la interpretación que puede llegar a ser es, vieron que no iba a pasar nada, ganamos y vamos a seguir en la misma dirección, que es lo que estamos viendo ya no solo los economistas heterodoxos, pero incluso los ortodoxos. Le están diciendo, muchachos, si siguen en la misma dirección, están yendo es un Titanic que está yendo hacia el témpano, ¿sí? Estamos en el Titanic, ustedes, bueno, son los que tienen la manija del comando del Titanic, pero por lo menos escúchennos que estamos diciendo, miren que allá hay un témpano, y estamos yendo a un témpano. Y ustedes diciendo, no, vieron, la gente nos votó, así que seguimos por la misma dirección. Un poco eso es el miedo que tengo. A ver, últimas palabras de mi parte para dejar la intervención a Carlos y compartir un poquito. Yo creo que más allá de la cuestión argentina,
hay una cuestión que es más global, ¿no? Aprovecho un poco que estamos en un público internacional para mencionarlo, pero acá el problema es obviamente que Estados Unidos se metió y se empezó a embarrar lo que pensaba solucionar con un anuncio de que intervendría para calmar los mercados. En segundo lugar, tuvo que efectivamente meter las patas en el barro de la política argentina, porque empezó a intervenir con plata, ¿no? Para sostener el peso en los niveles en que está, y le empezó a estallar la interna de Estados Unidos por ese tema, ¿no? Tanto del sector de farmers, de los agricultores, porque obviamente hubo en el medio una triquiñuela que hicieron el equipo económico de acá de Argentina para beneficiar a un grupo, un puñado de exportadores, que cayó muy mal entre los agricultores argentinos, pero que también cayó muy mal, obviamente, entre los agricultores de Estados Unidos, porque todos están mirando a Argentina lo que está pasando. Y hay una nota que me gusta mucho, porque es un poco el enfoque me parece más adecuado en este momento, de un economista reconocido, ex director del Banco Central, que es Jorge Carrera, que se llama El Vietnam Financiero, ¿no? ¿Hasta qué punto Estados Unidos no ha metido un pie en un barro del cual no va a saber cómo salir? Porque esto, se lo digo en Argentina, en argentino, esto es un quilombo. Y Estados Unidos, digamos, esto, el manejo del dólar de la Argentina, es un quilombo en el sentido que todos los gobiernos vienen fracasando en ese trabajo. No lo pueden hacer. Viene Estados Unidos, canchero, y dice, lo voy a resolver yo. Y un poco como le pasó en Vietnam, donde empezó diciendo, no, yo apoyo a Vietnam del Sur, después le empezó a pasar un par de armas, financiamiento, qué sé yo, y se tuvo que meter con un montón de soldados con los resultados que nosotros sabemos. Bueno, a otra dimensión, obviamente, pero acá lo que se está jugando desde lo financiero en esta crisis argentina termina siendo que la crisis no es solo argentina, sino que puede llegar a tener un rebote fuerte en las circunstancias que yo les digo que hay en Estados Unidos. Entonces, bueno, Milei como figura global ahora, porque Elon Musk le empezó a dar muchísima rosca a través de Twitter y todo eso, Trump que lo recibe, yo sé que muchos políticos franceses también lo reivindican para en las circunstancias que está Francia y qué sé yo, hay que hacer como hace Milei. Bueno, si llega a haber un problema grave con el gobierno de Milei, va a tener repercusiones para toda la derecha, ¿no? Por eso digo medio en joda el momento. Creo que Argentina está en un punto que es un poco en el centro. Todo el mundo está mirando qué pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque a Milei lo levantaron, lo pusieron arriba de todo, diciendo, miren, este muchacho es un fenómeno, las propias redes de la derecha global. Bueno, hay una posibilidad de que esta crisis pueda llegar a acabar con Milei incluso, porque no habría ese escenario, porque al fin y al cabo es un escenario que existía hace un mes, y que si hay una derrota fuerte puede volver a existir, y eso tendría un impacto a nivel global muy fuerte para toda la derecha global. Entonces, en un punto, digo medio exageradamente, pero me parece que estamos un poco a la vanguardia de la lucha global entre lo que es contra la extrema derecha en el mundo. Así que bueno, un poco ese es el escenario que yo veo, que trato de compartir un poco para que ustedes, de forma tal vez un poco simple, pero para que se entienda lo que ocurre. Y bueno, cualquier pregunta después podemos profundizar sin problema. Gracias, gracias Martín. Bueno, muchas puntas para tirar. Estamos en vivo por el YouTube de ACAF, así que bueno, le cuento para la gente que se está sumando que este encuentro lo pensamos de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia. Es el segundo encuentro. La semana pasada hicimos una primera reunión en videoconferencia con sindicalistas, con médicos del Garrahan, con referentes de derechos humanos, de lucha feminista. Y bueno, habíamos pensado este segundo encuentro con un poquito más de tiempo para hablar, bueno, de la parte económica que vos nos has ilustrado bien. Y también le invitamos a Carlos Raimundi, que está acá con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, que es ex diputado nacional y parlamentario del Mercosur, ex embajador argentino en la OEA. Y bueno, queríamos, Carlos, un poco hablar con vos la noción en este juego geopolítico de la pérdida de soberanía
de Argentina. Martín hacía referencia recién, bueno, claramente una pérdida de soberanía económica, pero se están sumando, bueno, muchos temas más que queríamos que vos nos cuentes. Bueno, ¿qué viene detrás de todo esto? ¿No? Es que hay una pérdida de soberanía territorial con la instalación de bases militares estadounidenses, es que hay una pérdida de soberanía en lo político si nos imponen restringir las relaciones internacionales con otros países como China, y si hay una pérdida, digamos, política total en cuanto al lawfare y evidentemente, ¿no? La prisión de Cristina y el embajador Lámelas que dice que vigilará que la pena a Cristina se cumpla, ¿no? Entonces, en todos estos puntos y otros más, ¿cómo ves vos el tema geopolítico y la pérdida de soberanía? Bueno, bueno, primero muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes, así que muy, muy agradecido. En segundo lugar, que comparto absolutamente todo lo que señaló Martín. Eh, Yendo directamente a este punto que vos planteabas, Juan Luis, eh, yo creo que ya la experiencia nos indica y las realidades, si podemos ir por el método deductivo, por el método inductivo, pero es muy difícil encontrar gobiernos parcialmente entreguistas o parcialmente soberanos, digamos. Yo creo que la cosmovisión de soberanía o de cipallismo son sistémicas. Es decir, es muy difícil que un gobierno donde el presidente te dice que admira a Margaret Thatcher sea soberano en alguna otra cosa. No existe eso, ¿no? Entonces, la pérdida de soberanía es un problema integral, no es un problema parcial, no es un problema de sectores, digamos. En tal sector soy soberano y en tal sector no. Quizá eso en algún momento existió en las Fuerzas Armadas de la Argentina, que preservaron, por ejemplo, el desarrollo nuclear, el desarrollo de algunas infraestructuras hidroeléctricas en distintas etapas por esa formación de la soberanía territorial que anidaba en las Fuerzas Armadas, mientras se alineaban geopolíticamente con el imperialismo occidental, ¿no? Pero eso no existe ahora. Eh, Así que no hay recovecos por donde encontrar costados no soberanos del gobierno, claro, del actual gobierno argentino. Eh, lo de Lamelas fue un preanuncio de lo que vino después, ya a más alto nivel todavía del gobierno de los Estados Unidos, que es el nivel del presidente y el secretario del Tesoro, además de lo que ya había dicho el Fondo Monetario. Yo tomo, de lo que recuerdo de aquellas declaraciones tan estridentes de Lamelas, tomo tres aspectos. El primero es el decir que reafirmar el fallo de la justicia que condenó a Cristina, ¿no? Es decir, un embajador de los Estados Unidos que le está indicando al Poder Judicial cómo tiene que proceder o si ha procedido correctamente o no. Que la verdad que se vio con más desparpajo todavía unas semanas después en el caso de Brasil, cuando se le imponen 50% de aranceles a las exportaciones de Brasil, que en cualquier panel de la OMC hubiera resultado catastrófico para quien lo hubiera aplicado, sobre todo cuando no había ningún motivo económico de por medio, sino que el motivo era eh, amenazar al no amenazarlo, sino prohibirle el ingreso a los Estados Unidos al presidente de la Corte Suprema que había rubricado el fallo, este, y pedirle a Brasil que revocara la condena a Bolsonaro. Así que si hay alguna muestra de injerencismo, ahí está la muestra de injerencismo patente. El segundo punto fue
el tema de retirar a China, que después lo reafirmó el Tesoro de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro. Y el tercer aspecto es que la Melas no dice voy a ir a conversar con el gobierno argentino para la explotación de los recursos naturales, sino que dice voy a ir a conversar gobernador por gobernador, es decir, provincializar la discusión, el debate, es decir, es el imperialismo ya no con una nación de ingresos medios dependiente y subdesarrollada, sino, o de desarrollo medio, sino directamente con las provincias, ¿no? Es decir, la fragmentación, el descuartizamiento del interés nacional, ¿no? Cualquier presidente con un mínimo de dignidad hubiera rebatido esa posición, le hubiera declarado persona no grata, le hubiera dicho al gobierno de los Estados Unidos que no le iba a recibir las cartas credenciales. Y la Argentina no dijo ni media palabra de todo eso. Sí rescato la acción de muchas entidades subnacionales, y eso no es menor porque es una manera de, primero, hacer control de daños y segundo, expresarle al mundo que el conjunto de la Argentina no se siente expresada por ese pensamiento del presidente y de alguna manera es ir preparando un terreno para cuando se recupere el gobierno. Ahora, a mí me gustaría poner un poquito en contexto todas estas cosas, porque em, Martín describía perfectamente la situación, pero la pregunta sería no por qué se realizan estas políticas, porque son políticas que no tienen en su estructura nada de novedoso, ¿no? Es la cuarta etapa de modelos exclusivamente basados en la valorización financiera. El primero fue el de Martínez de Oz, después vino el de Menem, que se prolongó mucho más porque había otro contexto internacional. Estados Unidos acababa de ganar la Guerra Fría, había absorbido el sistema soviético, había una gran liquidez financiera y además la Argentina todavía conservaba herramientas estatales que luego las privatizó. Entonces, entre el endeudamiento y el dinero ingresado por la privatización, se consiguió un colchón de dólares que pudo prolongar, dilatar, digamos, la crisis social y finalmente financiera que se desata en el año 2001. Pero hoy el mundo está al contrario, en un momento de retracción económica. Por lo tanto, yo pongo en duda la magnitud de este salvataje que se promete en los Estados Unidos por dos razones. Una económica. La economía de Estados Unidos no está en condiciones de prestarle a la Argentina el dinero que se dice que se le va a prestar. Y además hay una gran oposición política. Lo que está pasando al interior de los Estados Unidos es tremendo. Es decir, cuando hay un proceso de declive hegemónico en el mundo, eso también tiene consecuencias sistémicas. Eso tiene consecuencias en la pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en su capacidad de influir en el mundo, de estabilizar el mundo políticamente, pero al mismo tiempo tiene consecuencias internas. El debate que se planteó ayer entre el presidente de Estados Unidos y el gobernador de California, donde el presidente le dice, si California mantiene su tolerancia a las manifestaciones pro inmigrantes, además no nos olvidemos que el presidente de Estados Unidos le indica a su secretario, que ahora es secretario de guerra, no secretario de defensa, llamar a los 800 generales del Estado Mayor que tienen los Estados Unidos distribuidos en todo el mundo, los reúne en Virginia y le dice, la guerra para los Estados Unidos en este momento no es únicamente contra el enemigo externo, sino contra el enemigo interno. Y el enemigo interno son los gobiernos de izquierda radical en ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York o Los Ángeles. Y ayer, entonces, polariza con el gobernador de California diciéndole, te vamos a quitar todos los recursos federales. A lo cual el gobernador de California le contesta, si ustedes me sacan los recursos federales, yo te saco todo lo que California aporta a la estructura del gobierno federal de los Estados Unidos y son 8 o 9 veces más.
que lo que el gobierno federal le da a California, porque California es el quinto, sexto nivel económico en el mundo, ¿no? Así que tiene un poder de incidir muy fuertemente. ¿Qué quiero describir con esto? El nivel de descomposición del propio sistema político y económico interno de los Estados Unidos. Es decir, son esos Estados Unidos los que le están prometiendo un salvataje a otro gobierno en descomposición que es el gobierno de Milei. Es decir, cuando un proceso está en retirada, cuando está en derrota, empiezan a relucir todas las peores cosas que se incubaban al interior de eso. No le pasa únicamente a Milei, nos pasó a nosotros después de la derrota también, de lo cual ahora más o menos nos estamos recuperando. Pero el nivel de descomposición interna del gobierno de Milei es extraordinario. Ahora, la pregunta no es únicamente por qué se aplica este modelo, porque ya sabemos cuáles son los intereses que hay detrás de eso, que es este proceso de desindustrialización, ¿no? Que se inicia con Martínez de Oz. Por eso yo cada vez estoy más convencido de que no fue Videla el que necesitaba un ministro de Economía en la dictadura, sino Martínez de Oz el que necesitaba un genocida. ¿No? Porque lo importante era destruir el corazón de ese acuerdo productivo que Perón, el último Perón, trataba de garantizar con el pacto de verse autoritariamente, sino que tuvieron legitimidad social. Y allí es donde yo creo que hay que encontrar un conjunto de factores. Simplemente los voy a enumerar. Porque uno se pregunta por qué el pueblo argentino, con la tradición de lucha que tiene, terminó votando esto, ¿no? Ahí yo creo que hubo responsabilidad de la sensación que dejó en el pueblo el gobierno anterior, el incumplimiento de un mandato electoral, claramente, en aspectos estructurales y en aspectos simbólicos, en ambos. No me quiero detener en eso. Hubo un contexto internacional de crecimiento de las opciones de ultraderecha, por supuesto, también. Influyeron mucho las redes sociales. Creo que nosotros, cuando digo nosotros, el campo nacional y popular llegó tarde a elaborar un mensaje, mejor dicho, anterior todavía a elaborar un mensaje, detectar que había dos grandes universos al cual nosotros no le estábamos llegando con nuestro mensaje. Uno es el de los más jóvenes, que tienen toda una composición de la realidad, un universo simbólico a partir del cual registran las ideas, la ética, la lógica con la cual interpretan la realidad, muy diferente al que nosotros estábamos hablando. Y el segundo es el sector de la economía informal. Y cuando digo economía informal, no me refiero únicamente a la pobreza, ¿eh? Dentro de la economía informal hay mucha riqueza también acumulada. Pero hay una percepción de la realidad y del mundo productivo y del mundo económico que es muy diferente a la de la economía sujeta a reglas, ¿no? Y al mundo del trabajo, de la producción sujeto a reglas. Pero por último voy a poner algo que me parece que es el colchón, es la plataforma dentro de la cual se insertan todas estas cosas, que es el contexto de la pandemia. Es decir, cómo el mensaje de Milei, porque este panelista económico chabacano, exuberante, excéntrico, histriónico que describía Martín al principio de todo, la figura de Milei, se potencia durante la pandemia. Y se potencia durante la pandemia porque nosotros trabajamos, creo, muy bien el aspecto sanitario de la pandemia, pero no elaboramos el aspecto social, cómo había repercutido socialmente. Y allí penetró mucho más ese discurso disruptivo, antivacuna, de interpretar social, el sufrimiento social que había tenido la sociedad durante la pandemia. ¿Eh?
sobre todo los sectores más vulnerables, que dependían mucho más del ingreso cotidiano, de la jornada laboral que estaba impedida, y además que al vivir en casas muy pequeñas, bueno, vivían con mucha angustia también los límites que le imponía el confinamiento, la, la cuarentena, el retraimiento en el hogar. Entonces hubo una sociedad que sufrió en un año, imagínense si nuestra sociedad canalizó lo que canalizó por los 30.000 detenidos desaparecidos. En un año murieron 130.000 personas en la Argentina. Eso es un sufrimiento profundo, capilar, subterráneo, muy fuerte, que no fue suficientemente elaborado. Por la sociedad me refiero, ni por el arte, ni por la cultura, ni por la literatura, ni por el teatro. No, no me refiero únicamente a la política, también la política. Entonces, hay un sociólogo argentino que se llama Daniel Feigenstein, que planteaba el otro día, yo recuerdo que estaba todavía en Estados Unidos mirando el debate presidencial, y para la militancia propia había ganado Massa el debate. Pero Feigenstein decía, había una sociedad rota que se identificó con el roto, no con el profesional. ¿Eh? Entonces, todo este conjunto de factores hizo que esta sociedad, aturdida por los fallos del gobierno anterior, tomara una tabla de salvación. Pero no porque se identifique con el pensamiento, sino porque lo vio como lo distinto. La habían atosigado tanto, ¿no? Con el rechazo a Cristina, con las muestras de corrupción, bueno, con todas esas cosas, y además con el desorden económico que dejó el gobierno anterior. Me refiero para la economía cotidiana, era una economía que no tenía precios, que había paralizado muchos sectores de las cadenas productivas, de las cadenas de valor, de las cadenas de intercambio. Eso en la economía cotidiana duele mucho. Entonces dijeron, bueno, esto, no, no importa qué es otra cosa, ¿no? Así que yo creo que esas son parte de las razones por las cuales llegamos. ¿Cuáles fueron los ejes del gobierno? Bueno, lo que Milei declaró, quebrar la estatalidad. Cuando Milei le dice a la Argentina, yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde la jefatura del Estado, pero después se enfrenta con Lula, se enfrenta con López Obrador, se enfrenta con Petro, obviamente ni hablar de Maduro. eh, es la quiebra de la estatalidad y de la política, de la institucionalidad política a nivel regional. Después cruza el océano, va a España y provoca al presidente de España metiéndose en el juicio de corrupción que tiene su esposa. Pérdida de estatalidad ya a nivel intercontinental. Y después los discursos en Davos, en enero del año 24, y los dos discursos que tiene la Asamblea de la ONU, cuando acusa a todo el mundo, independientemente del sistema político, de comunista, ¿no? Es decir, uno dice, está loco. Sí, ya sabemos que es una personalidad muy distorsiva, pero una cosa no quita la otra. Que tenga disturbios en su personalidad psiquiátrica, en esa faceta, no quiere decir que no esté representando un proyecto de poder. Y ese proyecto de poder es, entre otras cosas, la destrucción de la estatalidad para transferir la gobernanza a los grupos financieros, para lo que sería el círculo rojo digital. Ni siquiera el círculo, porque también hay internas y hay grietas ahí, donde se manifiesta, entre otras cosas, la reciente renuncia del canciller, digamos, ¿no? Cuando el poder está en retirada, comienzan las grietas al interior, ¿no? El poder implosiona y empiezan a salir los distintos grupos de poder, que en un momento expansivo, donde hay lugar para todos, se arropa eso, pero cuando las cosas se están estrechando y el margen de maniobra se está reduciendo, empiezan a surgir las luchas por el predominio interno, ¿no? Entonces hay distintas facetas del círculo rojo, de los grupos productivos, de los sectores a los que se representa. Todos convergen en un proyecto antipopular, pero desde facetas distintas al interior del poder. ¿Qué es la otra cosa que hace?
quiebra la unidad latinoamericana, quiebra descuartiza, digamos, la unidad latinoamericana, retira a la Argentina de los BRICS, es decir, la saca del mundo emergente, del polo emergente en el mundo, para ponerla como, ni siquiera como aliada, sino como súbdita de las dos potencias que están expresando la mayor decadencia en el mundo, que son Estados Unidos e Israel. ¿No? Y cuando digo Israel no me estoy refiriendo ni al antisemitismo ni nada que se le parezca, me estoy refiriendo a los intereses que representa ese gobierno particularmente. Y eso se traduce, obviamente, en la profundización de todos los aspectos del ajuste e inclusive el lawfare. Es decir, el ajuste también tiene un costado que es impedir el surgimiento de una alternativa. Así que lo que sí creo que lastimosamente la condena de Cristina generó un efecto ordenador del movimiento nacional y popular. ¿Mm? En el sentido de que a partir de ese momento no había margen para poner en primer lugar las disputas internas. Y eso creo que generó un clima, aunque sea forzado, de mucha unidad dentro del movimiento nacional y popular, que se expresó en la derrota que tuvo Milei en la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene una proyección en el clima nacional. Voy terminando con dos últimas reflexiones. El conjunto de factores que llevaron a esta descomposición del gobierno. Indudablemente un gobierno donde no hay consumo, donde no hay obra pública, se pierde el empleo, se reduce el salario, digamos, porque para contener la inflación había que contener dos precios fundamentales de la economía, el del dólar y el del salario, ¿no? Para que no haya suficiente consumo y actividad económica. No hay inversión, y lo único que había era valorización financiera, es decir, dólares que llegan, no sé si Martín después me podrá corregir, pero muy a grandes rasgos. Endeudamiento con organismos privados. El decreto de necesidad y urgencia más ley más rígido, que tuvo poca incidencia, pero que son puertas que se abren para el ingreso de dólares. Blanqueo. Blanqueo para que los que habían delinquido llevando el dinero a paraísos fiscales, ahora lo declaren sin pagar impuestos, sin traerlo de nuevo al país, sino blanqueándolo. El dinero del desahorro, los dólares que llegan del desahorro, es decir, de aquellas familias que tomaban de a 50, de a 100, lo atesoraban, ahora tienen que pagar la tarjeta, tienen que pagar la luz, tienen que pagar la cuota de la prepaga, tienen que pagar la cuota de la escuela, ¿no? Entonces se van desprendiendo de todo eso. Todo eso se valorizó financieramente por la tasa de interés, que no resiste ningún proyecto productivo, no hay ningún proyecto que genere una renta productiva que pueda competir con una tasa de interés superior al 120, 130% de referencia en el sistema financiero. Entonces es dinero que se valoriza financieramente, pero que después tiene la libertad de retirarse del país. Quiere decir que ya está recolocado en los mismos bancos internacionales que son los que sostienen los organismos que otorgan los créditos. Es decir, el sistema financiero ya recuperó esa deuda y la deuda sigue recayendo sobre la espalda del pueblo argentino. Y después viene el salvataje del Fondo Monetario y ahora el del Tesoro. Mm. Eso es la prueba, eso no es un signo de debilidad, de fortaleza, es el signo de desesperación, es un signo de la extrema vulnerabilidad del sistema. Esa extrema vulnerabilidad no es gratuita. Imagínense que si hay un presidente y un ministro que se instala 15 días en Estados Unidos, un presidente que va y, y acepta, acata la humillación que sufrió Milei en todo ese proceso de Trump, tanto en el momento que se produjo como en las declaraciones posteriores de Trump, del Tesoro, etcétera. Claro, cuando es decir, un presidente que depende de ese salvataje, cuando los Estados Unidos le dicen van a ingresar tropas sin control del Congreso, vamos a construir una base, nos vamos a quedar con las tierras raras, con el litio, con lo que sea, no tiene cómo decirle que no.
porque depende de eso. ¿M? Este, a eso hay que, digamos, entonces, había un gran malestar en la base social que ya iba acumulando, ¿no? Iba acumulando el sector educativo, la tecnología, las personas con discapacidad, la medicina de la infancia, los remedios de los jubilados. Todo esto iba acumulando malestar. Pero, como los medios de comunicación forman parte de ese sistema financiero, no intranquilizó a la gente porque era funcional a su proyecto. Por lo tanto, ¿cuál era el mensaje de los medios? Es el precio que el pueblo argentino tiene que pagar para ordenar la macroeconomía. A mí me pasó hace 4 meses, yo llegué a un comercio que está aquí frente a mi casa, a un autoservicio pequeño de barrio, y una señora describía el malestar que estaba viviendo. Marido sin trabajo porque se había paralizado la obra pública, no podía pagar la tarjeta, le habían subido las tarifas de servicio. Pero, dice, bajó el riesgo país. Es decir, mentalmente ella aceptaba que ese malestar era el precio que tenía que pagar por el orden macroeconómico, para el reordenamiento macroeconómico. Pero resulta Carlos. que después se cae también la macroeconomía. Entonces ahí se combina el malestar de abajo con la fragilidad de la macro. Obviamente los gobernadores y los legisladores que habían acompañado a Milei durante todo este tiempo empiezan a oler esa derrota, olor a derrota, creo que decía Martín en su exposición, y empiezan a cambiar su voto. Es decir, descomposición de la coalición legislativa de Milei. Y cuando se combinan estos factores, llegan las denuncias de los audios por las coimas que cobraba la hermana del presidente del sector de la discapacidad. Es decir, un conjunto de factores que crean un clima que dan vuelta al humor social. Carlos, Sí, sí, le termino. propongo, sí, dale, dale. No, termino diciendo, bueno, ¿dónde desemboca esto? Miren, yo creo que el poder sabe que este modelo no tiene soporte, que tarde o temprano se desmorona, pero que están tratando de aguantar al 26 de octubre para conseguir la mayor cantidad de legisladores posibles para que ante una crisis no sea el movimiento nacional y popular, vendría a ser lo que representa Fuerza Patria, donde recaiga esa crisis, sino que haya un sector de centro ocupado por la vicepresidenta Villarruel, Macri, algunos gobernadores de peronismo de derecha, algunos gobernadores radicales, Pichetto, todo ese espectro del centro que acompañó a Milei, que ahora le suelta la mano a Milei, pero que intenta con mayor aplomo, sin esos disturbios de personalidad, representar esencialmente el mismo proyecto oligárquico, quizá con algún componente menos financiero y más de los grandes sectores de la industria, externalizados, no lo sé. Eso es lo que está en signo de pregunta y que se va a responder con los resultados electorales del próximo 26. Si es la polarización con el peronismo o si es algún sector intermedio el que saque mayor ventaja de la crisis en la que yo creo que inexorablemente va a llegar este gobierno. Bueno, perdón si me extendí demasiado, pero bueno, eran algunos de los pantallazos que quería expresarles. No, no, estamos bien. Los que le propongo, porque ya tenemos preguntas del público, yo les voy a ir, bueno, voy a tratar de encauzar las preguntas para cada uno y que ustedes hagan como respuestas cortas y podemos hacer un ping-pong interesante, así los dos pueden hablar un rato más. Quizás, bueno, entonces vuelvo con Martín. Hay una pregunta que nos, bueno, hay varias preguntas sobre la economía, porque se ve que todo el mundo está preocupado por eso, pero... Em, ¿Cómo se explica que no Hay hay unas, dólares, sí, Martín, y que tantos argentinos viajan al exterior? Y te hago dos, así ya después te dejo hablar. ¿Cómo es que Milei habla siempre de que se disminuyó la pobreza? ¿No? ¿A partir de qué bueno, datos él dice que hay menos pobres y eso es en sus
recurrentes intervenciones en la tele últimamente, a cada pregunta Sí. que se le hace, él dice, no, pero si hay menos pobres, esa es la realidad y entonces está todo bien. Hay 12 millones menos de pobres, dice. Claro. Es una cosa que los números no sé dónde los sacan, como siempre. No, sobre la cuestión de la falta de dólares, bueno, y yo creo que se puede unificar un poco las dos preguntas en la cuestión de que es un modelo de tipo de cambio bajo o apreciado, como le gustan decir. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de cambio está alto, está elevado para si viene un francés, por ejemplo, a comer o a vivir un tiempo de vacaciones en Argentina, se va a dar cuenta que los precios están muy altos. En Argentina estuvieron muy altos, ahora subió el tipo de cambio, con lo cual se emparejó un poquito, pero llegó un momento donde el café en Buenos Aires salía más caro que un café en París. Bueno, esto es un fenómeno bastante, ¿qué hace? Y quiere decir que, digamos, obviamente vos el salario que tenés, si lo evaluás en dólares, con un modelo de este tipo de cambio bajo, digamos, ¿no? Si lo evaluás en dólares, tu salario va a ser muy bueno en modelos como estos. El problema es que justamente para el que piensa en términos, para el industrial que quiere exportar, sus costos, incluso los salarios, pero también todo lo que tiene de servicio y todo eso, en dólares son muy elevados. Entonces tiene problemas competitivos. Entonces, como consumidor, para decirlo rápidamente, un modelo con tipo de cambio algo alto te sirve, porque puedes consumir más, pero como trabajador no te sirve porque te estás quedando sin laburo, porque nadie puede competir en esta circunstancia que estamos viendo en la actualidad, y no solo lo industrial, quiero decir que para el sector agropecuario. Como les dije, para el consumidor las cosas son más baratas. Y eso es también lo que pasa, lo que genera el efecto de la pobreza, que es medio raro para explicar, pero en la convertida pasaba lo mismo, de que como los alimentos están en dólares, si vos me planteas un tipo de cambio bajo como modelo, quiere decir que en la parte de mi salario que voy a dedicarle a los alimentos es menor. ¿Sí? Entonces, como consumidor gano y entonces de ahí que estadísticamente lo que puede pasar es que vos efectivamente, como el precio de los alimentos bajan en relación a tu salario, lo que empieza a pasar es que muchas veces la pobreza, ¿cómo se compara? Se mide comparando los ingresos con una canasta cuyo principal elemento son los alimentos. Bueno, lo que pasa estadísticamente muchas veces es eso, de que efectivamente lo que pasó es que, qué sé yo, el número es que durante Alberto Fernández la pobreza estaba en 36%, sube con la devaluación de Milei y termina subiendo con la devaluación de Milei, termina subiendo con una inflación de 25% hasta 52%, y ahora volvió a caer a los niveles de 31% para poder un número. Pero esto es, digamos, hay muchas discusiones estadísticas sobre esto. El gran tema acá es, en verdad, si esto es sustentable o si no es sustentable. Pues la convertibilidad también había pasado lo mismo. Los primeros años de la convertibilidad, después de la inflación de lapsus, de Alfonsín, lo que pasa es que cae muchísimo la pobreza. ¿Por qué? Porque el mismo fenómeno, tipo de cambio bajo, mis ingresos valen más, el consumidor se ve beneficiado por ese tipo de modelo, pero el trabajador no. Entonces, en una segunda fase de la convertibilidad, enseguida lo que empieza a pasar es aumenta el desempleo y junto a él aumenta la pobreza. Porque obviamente si vos no tenés laburo, no tenés ingreso, sos pobre. Entonces, un poco eso es lo que ya empieza, me parece, a verse en esta parte del año, en el que mucha gente empieza a tener muchísimos problemas de trabajo, ¿no? Había una nota de Mediapart hace un par de días sobre los argentinos que tenían 4 o 5 laburos para llegar a fin de mes. Bueno, hay muchos problemas de trabajo, de empleo, entonces lo que va a empezar a pasar es que la pobreza va a empezar a subir más por ese componente, por el componente que no hay laburo, porque va más que compensar el otro componente. El efecto del trabajador por este modelo empieza a ser mayor que el del consumidor que se ve beneficiado por este modelo. Entonces, bueno, un poco esa es la cuestión general sobre la pobreza. Yo creo que igualmente las elecciones, o sea, si vos tenés baja pobreza,
en serio, no puedes perder elecciones. Entonces yo creo que ahí hay algo que obviamente la medición de la pobreza es esta, no vamos a darle muchas vueltas, pero yo creo que en el fondo lo que está pasando es que más allá de la medición de la pobreza y de los beneficios que puede llegar a tener el consumidor por lo que está pasando por este modelo, lo que está pasando es que el trabajador está siendo totalmente perjudicado y ya se está viendo, está siendo totalmente perjudicado por este modelo económico. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, perdió por 15 puntos en septiembre y seguramente va a volver a perder. Pues la gente está desesperada y este modelo no le sirve en términos de laburo. Es lo que decía Carlos recién. No tengo laburo, pero riesgo país está bajando, ¿no? Un poco esa contradicción que hubo en ese momento. Ahora ni siquiera hay eso, pues el riesgo país está subiendo. Entonces todo el mundo se da cuenta que esto es insostenible. A lo sumo lo que puede llegar a pasar, ahí me pongo ahí en politólogo, pero un poco de los focus group que tengo, como dicen acá, es que hay mucha gente muy de los barrios que dice, che, si voto en contra del gobierno, que es lo que yo quiero hacer, lo que puede pasar es que estalle todo y entonces yo voy a estar peor. Entonces tal vez lo que puede llegar a ocurrir es que no haya una diferencia tan grande en estas elecciones, pero no es un buen síntoma para el gobierno. Puede llegar a ser peor incluso, y más si lo interpreta como que si fuera una victoria de ellos, puede ser peor. Y eso no obsta a lo que dije anteriormente, de que está totalmente estallada la economía y los sectores populares ya no aguantan más. ¿Sí? Eso es como una de las claves de lo que está pasando en este momento. Gracias, gracias Martín. Em, Carlos, quizás una pregunta que está es para vos esta pregunta. Te pido disculpas porque recién hice muy rápido tu presentación, Carlos, pero omití mencionar que, bueno, que sos abogado, que sos profesor adjunto ordinario de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, que fuiste diputado nacional y además que tenés una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver en presencia, sobre todo en comisiones y comitivas, con lo que tiene que ver a la causa Malvinas y a política internacional. Entonces, la pregunta sería, con toda tu experiencia después de tantos años, ¿cómo un nuevo gobierno podría subsanar todo esto que vos decías recién, ¿no? La falta de respeto de Milei, la falta de estatus estadístico de Milei, cómo nuevo gobierno, Carlos, podría empezar a subsanar todo eso. Bueno, ahí lo veo a Nickman también pidiendo la palabra. ¿Te parece que haga su intervención? A ver, espera que no lo vi. Max. ¿Sí? Ah, ahí te escuchamos bien. No, lo que yo quería es plantear una pregunta para Martín Burgos, que es, digamos, la economía actual de Milei, de una manera enloquecida, es un juego financiero donde hay restricciones de todos los parámetros productivos. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que hay a futuro para recuperar, digamos, una economía productiva que genere dólares auténticos? ¿Te parece, Juan Luis, que yo respondo y después le dejamos a Eso, Martín y cierra y redondee él? eso te Dale, iba a dale, decir. dale. Carlos, todo tuyo y después. Claro, Sí. y después vos, Digamos que vos redondeás. la mayor cantidad de preguntas que tenemos, digamos, vienen por la positiva, digamos. O sea, cuando pase esta tormenta, ¿cómo hacemos del lado político, del lado económico, para subsanar todo esto y arrancar de nuevo? Bueno, yo voy a dar mi impresión personal. Sé que hay mucha gente que piensa igual, sé que hay niveles de dirigencia también que pueden decir determinadas cosas y no decir algunas, aunque piensen lo mismo, por una cuestión de responsabilidad institucional. Pero bueno, yo primero quería reforzar
Algo que dijo Martín sobre creo que hay mucha manipulación de los datos y de las estadísticas, ¿no? ¿Viste cuando a Milei se le ocurre decir que con Alberto Fernández había 15.000 o 20.000% de inflación? Bueno, es un disparate tras otro. Es una persona que tiene o muy malos datos o muy mal manejo de los datos o inventa, delira. Y dentro de ese esquema de delirio está el que hay 12 millones menos de personas pobres. Ahora, ahí hay, por ejemplo, está comprobado, porque además lo ha reconocido el propio director del INDEC, de que el INDEC en este momento está midiendo el índice de precios al consumidor con una estructura de gastos de la familia que es propia de hace más de 2 décadas, donde obviamente, por ejemplo, los gastos en las tarifas de energía eran menores y los gastos, por ejemplo, en turismo de una familia eran mayores. Entonces, la incidencia que tiene cada una de esas cosas es completamente distinta a la que tienen hoy, donde se utiliza el 80, el 90 o el 100% de los ingresos para los alimentos. Entonces, si vos medís que los alimentos tienen una incidencia mucho menor en el ingreso, te va a dar un índice de inflación mucho menor del que realmente está sufriendo una familia que lo único que gasta es en alimento, porque el alimento es una de las cosas que más ha subido comparativamente, bueno, y así. Y con lo otro que manipulan los datos es con que el ingreso de los sectores informales, es decir, la UH y los planes sociales, se han multiplicado mucho más que los salarios. Entonces te dicen, hay gente de la economía informal que ha trepado socialmente, entonces eso le da un respaldo estadístico, pero no un respaldo en la vida real, porque ninguno de esos seres humanos que tienen nombre, apellido, familia, domicilio, se sienten mejor. Digamos, eso es simplemente para respaldar un dato estadístico que no se lo cree nadie, que se lo puede presentar al FMI, pero que no se lo cree ningún ciudadano ni ciudadana argentina. Segundo, esta cuestión, insisto, con la colonización cultural. Este, bueno, preguntaban los dólares. Yo creo que el que no tiene dólares es el Estado argentino, pero hay sectores de la economía concentrada argentina que debe ser uno de los países que atesora más dólares del mundo, proporcionalmente con su población, me refiero, ¿no? Hay que preguntarle a Mindlin si no tiene dólares, hay que preguntarle a Galperín si no tiene dólares, hay que preguntarle al grupo Manzano Vila, a Mañeto, a Paolo Roca, ahí están los dólares, a Lewis, ahí están los dólares. Es decir, hay un sector acomodado de la clase media que con el dólar barato, es decir, antes con el dólar caro, el peso barato, se iban a viajar a la costa argentina, recorrían la ruta 40, iban a hacer turismo interno. Había turismo de las familias. Ahora hay turismo hacia afuera. Es decir, la riqueza que genera el país se externaliza, entre otras vías, a través del turismo. Esos son los que tienen dólares. El resto de la familia se está desprendiendo de los dólares. Y la otra cuestión de la colonización cultural es esto de la baja del riesgo país. El riesgo país es un instituto creado por estos grupos. Obviamente, si vos le estás dando las mineras, vaca muerta, las energéticas, a precio dólar, y le estás permitiendo que giren los dividendos al exterior del país, ¿qué riesgo van a tener? El riesgo lo tiene la señora del cajero de mi barrio, del autoservicio de mi barrio, pero ella cree que es a ella la que le bajó el riesgo, cuando está viviendo en riesgo todo el tiempo y cada vez un riesgo mayor. Tercero, em, el tema de la deuda. Yo creo que el endeudamiento, que es el problema estructural de la Argentina, no hemos visto de todo ese ingreso colosal de dólares, no ha habido un dólar destinado a un ladrillo para construir una escuela.
No ha habido $1 para un metro de pavimento de una ruta provincial de donde sacar el camioncito para poder salir a trabajar. Quiere decir que es una deuda estrictamente financiera. Este hombre que hace un culto del equilibrio fiscal. Muy bien, claro, si yo mi sueldo no pago la escuela de los chicos, dejo de comprar la comida y dejo de pagar los medicamentos, al fin de mes tengo superávit. El problema es que mi familia murió. Y eso es el equilibrio fiscal tal cual está planteado. Ahora yo digo, y los vencimientos de deuda que tenemos a partir de enero de 2026, eso no forma parte del déficit. Es, esa es la parte fundamental, es decir, conseguir un equilibrio fiscal de la economía interna sin contar los desequilibrios externos. Ahora, yo creo que esta es una deuda que si no ha ido al pueblo argentino, no puede ser pagada por el pueblo argentino. No puede ser pagada por el pueblo argentino. Tiene que ser primero tratada políticamente. ¿Esto qué significa? No reconocerla, reconocer únicamente la parte proporcional a lo que le hubiera correspondido del FMI. No, hay distintas alternativas. Lo que digo es, no se la puede tratar desde la técnica económica, desde la técnica contable, hay que tratarla desde la perspectiva política. Y tratarla de la perspectiva política significa que una cosa es ir a negociar la deuda con un sindicalismo complaciente con el poder económico o con un paro general que paralice el país. Es distinto, se negocia distinto. ¿No? Entonces digo, primera cuestión, la deuda no se la puede tratar desde la técnica contable, sino que hay que tratarla de la perspectiva política y en segundo lugar de la perspectiva del derecho penal, tanto interno como internacional. No puede ser que este, que el ministro de Finanzas del país no tenga responsabilidad penal sobre el endeudamiento. No puede ser que el presidente de la nación actual no tenga responsabilidad, porque si no, vos le estás transfiriendo el endeudamiento al pueblo que no vio un centavo de esa deuda, sino que fue toda a parar al sistema financiero. Entonces hay que hacer una política muy fuerte de difusión de todo esto para crear una masa crítica en el país que fortalezca la negociación política de la deuda y no la negociación económica. Por último, mira, el otro día vi una entrevista a Dilma Rousseff, porque yo creo que hoy hay alternativas geopolíticas para que la Argentina no esté supeditada a este sistema financiero del capitalismo globalizado occidental. Yo te escuché una entrevista a Dilma Rousseff, la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, y la verdad que es interesante escucharla porque los parámetros de financiamiento de un organismo financiero de los BRICS son completamente dispares con los parámetros de financiamiento del sistema occidental, que está además desmoronándose. Entonces, plantea, por ejemplo, financiamiento de obras de infraestructura con transferencia de tecnología. Financiamiento para no solo de infraestructura física, sino infraestructura en conectividad e infraestructura social. Ella dice, construir un hospital también es construir infraestructura. Segundo, tasas diferenciadas de acuerdo con el nivel de desarrollo del país deudor. Tercero, financiamiento en monedas locales y regionales, haciendo un clearing para evitar la dependencia con el dólar. Cuarto, ningún tipo de condicionalidad a la soberanía ni política ni económica de cada uno de los países. Quinto, eliminar la idea de las sanciones económicas y de los bloqueos. Quiere decir que la perspectiva es totalmente distinta. Por lo tanto, yo creo que un país como la Argentina, primero, tiene que volver a la unidad regional y desde la unidad regional, de la integración regional con los gobiernos progresistas de la región, encarar otro tipo de inserción geopolítica, más todas las tareas de difusión interna de todo esto. Es decir, yo quiero que las palabras, es decir, que las reuniones con el FMI se transmitan en vivo por canal de YouTube, con la posibilidad de hacer comentarios de todo el pueblo argentino. Yo, nuevo gobierno, yo
No digo que esto vaya a ser lo que va a ser Fuerza Patria. Digo, ¿qué haría yo? Señores, miren, yo voy a hablar con las energéticas y yo les voy a plantear todo lo que eluden, todo lo que externalizan, todo lo que facturan de más al pueblo argentino públicamente. Lo voy a decir en la reunión y voy a ver cuál es la respuesta de esos grupos, pero eso lo voy a transmitir por todos los canales de televisión, por todos los streaming, por todas las radios, por todos los YouTube. ¿Para qué? Para tener un pueblo informado. Participación obrera en las ganancias empresarias. Ni siquiera estoy planteando eso. Estoy diciendo, yo voy a hacer la reunión de paritaria pública, con información pública, diciendo, no me den participación obrera, simplemente muéstrenme los libros con los balances. Público, democratizar la democracia. Si no cortamos eso, no tenemos destino, por más que volvamos. Último punto que digo. Ustedes fíjense que todos estos datos de la corrupción que terminaron de hacer desvanecer al gobierno, los servicios de inteligencia los tenían acumulados hace mucho tiempo, los tenían guardados y los lanzaron ahora. Esto no lo lanzaron los periodistas amigos, esto lo lanzaron los servicios de inteligencia. Quiere decir que si hicieron eso con ellos, que son sus aliados, imagínense lo que tienen preparado de hacer con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que eliminar esa fragilidad de tenernos como un panadero. Vieron que los panaderos nosotros le decimos a esos desprendimientos de los copos de algodón muy volátiles que se paran en la palma de la mano y uno los sopla. Bueno, eso es un gobierno comparado con el poder real de estos sectores. Si nosotros no cortamos esos lazos estructurales con el poder a través de reformas profundas, no tiene sentido. Yo sé que alguno me va a decir qué fácil que es decirlo, el problema es hacerlo. Miren, no hay problema. No lo hagamos entonces. No lo hagamos. Y vamos a caer de nuevo en el fracaso en el que ya caímos por no hacerlo. Donde hay un doble problema. El primero es que no gobernás correctamente. Y el segundo es que la gente termina de no creerte nunca más en la vida. Así que me parece que hay un desafío muy profundo sin el cual es imposible consolidar la sustentabilidad de un gobierno nacional y popular. Fin. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Carlos. La verdad que completísimo y abriendo cabezas. Martín, entonces por la positiva, digamos, ¿cómo se sale de todo esto cuando termine la tormenta? Un poco la pregunta que te hacía Max. Bueno, yo creo que no va a terminar la tormenta y si agarramos, efectivamente va a ser en el medio de la tormenta, ¿no? Eso, tengámoslo en claro nos van a dar un auto totalmente chocado. Me parece que hay que estar ya compenetrado con esa idea de decir, ¿qué quiere decir auto chocado? De totalmente defolteado todos los bonos, totalmente encepado, como se diría acá, es decir, con restricciones de todo tipo y colores. Esa va a ser la forma en que nosotros nos van a entregar esto, ¿no? Es decir, que no hay que soñar con volver a los mercados y todo eso. Me parece que eh, ahí hay algo que es, no diría incompatible, pero es de mediano plazo. Dicho eso, hay cosas que son muy interesantes para Argentina como perspectiva. La número uno, yo les diría, es que encontramos un segundo motor de exportaciones. Antes solo era el agro, dependíamos que llueva o no llueva, con el medioevo era lo mismo. Llovía o no llovía y eso definía tu economía. Bueno, en Argentina es igual. Eh, por suerte, con la renacionalización de YPF, ¿no? Que llevamos adelante en el 2012, tenemos de repente un fuerte incremento de la producción en vaca muerta, todo lo que es el sector hidrocarburífero, y lo más importante es que es una inversión guiada por el Estado Nacional a través de una empresa pública o cuasi pública, como quieren llamar. Entonces me parece que ahí es totalmente distinto al sector agropecuario, porque es un sector dominado por el Estado, ¿no? Entonces me parece que ahí, al haber encontrado ese segundo motor de exportaciones, que ya es impresionante, teníamos un déficit de 10.000 millones de dólares en el 2011,
y ahora ya estamos teniendo un superávit que este año puede llegar a ser de 5.000 millones de dólares y que la perspectiva son que vaya hasta 20.000 millones de dólares por lo menos, que es más o menos lo que exporta el agro también, ¿no? Entonces, si mejoran los precios internacionales, todo eso se multiplica, obviamente, estamos en niveles de precios internacionales de commodity muy bajos. Eso después te puede resolver unas cuestiones de dólares, como lo que estamos diciendo, pero el tema es qué se hace con esos dólares. Si vos vas a dejar que la gente haga lo que sea con los dólares, o si vos vas a generar una industria, una inversión en tecnología, una pregunta sobre qué hacemos con los recursos naturales, qué hacemos con los hidrocarburos, qué hacemos con el litio, ¿no? De los temas de los que se habla mucho, todos los esfuerzos que hizo ITEC en su momento, digamos, el Estado Nacional, YPF sobre todo, para desarrollar eh, ciencia y tecnología alrededor de muchos temas, pero uno de los cuales el litio, porque es importante. Lo nuclear, todo lo que es la energía nuclear, todo eso en qué va a quedar, va a quedar en la nada, el CAREM, el reactor chico, digamos, que es del cual se habla, hace 15 años que se habla del CAREM como uno de los grandes proyectos de la Argentina. Bueno, todo eso tiene que potenciarse. Necesitamos tener muchos reactores nucleares exportados, producidos y exportados. Necesitamos tener muchas baterías de litio producidos y eventualmente exportados. Necesitamos tener mucho de eso como para poder efectivamente lograr encadenar algunos pasos hacia el desarrollo económico. ¿Sí? Y ahí, digamos, el problema de las divisas se resuelve si vos empezás a exportar, no recursos naturales, si empezás a exportar tecnología, ¿no? Y ahí yo quiero agregar algo que es importante, me parece cada vez más importante, es la exportación de servicios, que siempre uno tiende a mirar la exportación de bienes, ¿no? Commodities, industria y todo eso. Pero lo que empieza a ser cada vez más fuerte, más importante, es la exportación de servicios. Y el problema que tenemos ahí es que ustedes si importa un tenedor, tienen un nomenclador que dice que usted importó un tenedor de tales características. Es muy fino, muy detallado el nomenclador para los bienes. Cuando uno hace comercio de servicios, no tenemos un nomenclador equivalente. Son grandes rubros que calcula el Banco Central, no se toma todavía la proporción de lo que eso está incrementándose. Ahí en servicios se aparece todo lo que es consultorías, aparece todo lo que es exportación de servicios informáticos, que bueno, empresas como Globant son empresas que se dedican a eso y que cada vez más van a tener lugar todos esos sectores. Son los sectores de mañana. Aldo Ferrer tenía una frase que era que sustituir la importación de lo que vamos a importar mañana, del futuro, no solo lo que estamos importando hoy. Entonces yo creo que ahí hay como toda una cuestión importante, hay una discusión sobre todo lo que es el capitalismo tecnológico, creo que atraviesa a todo el mundo, hay como dos ejes grandes, ¿no? En todo tema que uno se mete, está lo de China, que aparece siempre, uno estudia un sector económico de economía, siempre aparece la necesidad de estudiar qué hace China en esos sectores, porque siempre impacta. Y el segundo gran tema transversal es el tema tecnológico. Y yo creo que Argentina ahí tiene ventajas distintas. Siempre uno de los temas que tenemos acá de las discusiones es Mercado Libre, una empresa que es argentina, es enorme, es más grande que YPF hoy por hoy, y a la vez es bastante denostada, criticada, sobre todo por Galperín, que es su CEO, porque es alguien totalmente antiperonista. Ha aprovechado el Estado peronista en su momento, pero es antiperonista. Fuimos creando Cuervo, que una vez más, digamos, ¿no? Pero parece que el capitalismo funciona así. ¿Qué relación tener con el capitalismo tecnológico? Porque no obstante de todo esto, es cierto que genera trabajo, genera capacidades, genera un montón de cosas y que no podemos no vivir con ellas. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que tuvimos un primer reflejo medio tecnófobo, me parece, pero tenemos que tener en cuenta, mirarlo mucho desde el punto de vista económico, todo lo que eso aporta. Más allá de lo que pueda llegar a opinar, y a pesar, diríamos, lo que empieza a opinar el presidente. Entonces, yo fui parte de un libro bastante crítico de Julián Sicari sobre Mercado Libre, llamó República Mercado Libre en un momento. Ahora estamos sacando otro,
que es sobre el capitalismo digital, va a salir prontito, el título este, sobre la era del algoritmo, en el cual desde una perspectiva latinoamericana pensamos un poquito las tendencias grandes de ese capitalismo tecnológico. Yo creo que eso es algo para pensar, para pensar políticas públicas, que son cosas que estamos tratando de empezar a hacer a través de algunos informes del Centro Cultural de la Cooperación, y en el cual Argentina tiene un potencial, ¿no? Con todas las contradicciones que nosotros sabemos y que genera ese tipo de cuestiones. Creo que es un sector muy pujante. Yo les decía que el agro exporta 25 mil millones de dólares, los autos 5.000, potencialmente hidrocarburos 20.000. Bueno, hoy por hoy el sector de economía del conocimiento en Argentina exporta 10.000 millones de dólares, casi la mitad de lo que exporta el agro, ¿sí? Obviamente hay muchas importaciones, con lo cual hay que hacer un saldo, pero parece que ahí hay un tema que Argentina tiene que, y nosotros sobre todo, ¿no? El campo popular me parece que lo tenemos que pensar, tenemos que superar un poco esas primeras reacciones tecnófobas, y pensar bien qué hacer con esto, porque me parece que es demasiado serio el tema como para quedarse ¿no? En preconcepto, diría casi. Así que bueno, es un poco los desafíos que tenemos hacia adelante. Yo soy muy confiado en la Argentina, en las potencialidades que tiene. Yo creo que es un momento bajonazo, estructural, digamos, pero que estructuralmente es imposible que esto no funcione, ¿no? Me parece que Milei es, bueno, una pérdida de tiempo, yo diría, en un punto para todo esto, y un desgaste y una pérdida de algunas de acervo, de gente que se va, que es muy capacitada, que prefiere ir a otro lado y no bancarse esto nunca más. Pero bueno, yo creo que hay que seguir apostando a Argentina. Bueno, y en eso estamos, obviamente. Muchas gracias, Martín. No sé si tienen 5 minutos, porque hay una pregunta que están insistiendo que aparentemente la tengo que hacer porque si no me van a rajar. Para Carlos, porque hablaste mucho de democratizar la democracia y, bueno, esto, ¿no? Que la gente tiene que saber, se tiene que empoderar. Entonces, es que estamos hablando de que al poder real o se lo enfrenta con una revolución popular, ciudadana, como la queramos llamar, del siglo XXI, o no vamos a llegar, no, esto no se va a resolver, digamos. Mira, depende, lo que pasa es que hay un hábito de asociar la palabra revolución a violencia, y yo prefiero asociarla con profundidad. Yo creo que no hay margen para una acción violenta si de eso se trata. Ni tampoco para eliminar los avances que tiene la democracia republicana. No se trata de eso, se trata de profundizarlos, no de abolirlos. Es decir, yo no quiero renunciar ni a la libertad de expresión, ni a la libertad de asamblea. Al contrario, lo que sí creo es que si vos tomás el sistema político, y cómo se ha ayornado, cómo ha evolucionado el sistema político comparativamente con cómo ha evolucionado, por ejemplo, el sistema de propiedad, o cómo ha evolucionado el sistema tecnológico, o cómo han evolucionado los cambios en el en los modelos productivos. Vos ves que todo esto ha hecho una aceleración tremenda, y el sistema, la esencia del sistema es la misma que en la Revolución Francesa. Entonces, en la Revolución Francesa, la República Liberal sirvió para detener los abusos de la monarquía absoluta. Pero el sistema evolucionó de tal manera que hoy el problema que tiene el pueblo no es el abuso del poder estatal, sino el abuso del poder económico corporativo, privado, monopólico. Y son esos reaseguros los que hay que reconstituir. Otra de las pistas para responder a esa pregunta es creer que
que democracia es sinónimo de un sistema de votación. Porque si es sinónimo de un sistema de votación, es rendirse a que el patrón universal es el patrón europeo o eurocéntrico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno tendría que creer que la sociedad, como en Estados Unidos se vota de una determinada manera, Estados Unidos es una democracia, y China, porque se vota de otra manera, no es una democracia. Y no es así. Porque si yo tengo aquí un país que ha sacado de la pobreza en los últimos 30 años a 800 millones de seres humanos, que cuando estaban sometidos a la extrema pobreza tenían que pensar solamente en comer, y hoy, al tener una cantidad de derechos garantizados, pueden pensar en otras cosas y tener otras demandas, tengo una sociedad con otro nivel de dignidad. Y eso es para mí tener una sociedad más democrática. Y en Estados Unidos tengo una sociedad en descomposición, por más que se vote. Estados Unidos es una campaña para un senador, ni hablemos del presidente. Vos necesitas cientos de miles de millones de dólares para financiar la campaña de un presidente en Estados Unidos. Cuando llega ese presidente o cuando llega ese legislador, ¿en nombre de qué intereses gobierna? ¿En nombre del ciudadano que le puso el voto electrónico o que votó por correo o en el nombre de los fondos de inversión que le solventaron la campaña? Y creemos que esa es la democracia, porque es un sistema, ¿sabes qué? Nos llevan la colonización cultural, nos lleva a discutir el cubierto cuando no hay comida. Nos lleva a instituciones que son instrumentales. Los plazos que tiene la comisión del Parlamento para discutir un proyecto de ley, el tiempo para definir una sentencia. Sí, bárbaro. Para mí, las instituciones sustantivas son la alimentación, la educación, la salud. No me lleven a discutir esto cuando lo que no tengo es esto otro, que es lo sustantivo. Entonces, ¿cómo hago para... ¿Este sistema fue suficiente para que el pueblo consiga todo esto? No, lo fue perdiendo paulatinamente. Por lo tanto, es un sistema ilegítimo, lisa y llanamente ilegítimo, porque el sistema electoral en Argentina funciona, no hay fraudes, no hay fraude estructural. La Cámara está compuesta proporcionalmente con los votos que expresó el pueblo. El Ejecutivo está ocupado por las personas que votó el pueblo. Quiere decir que el sistema electoral funciona. Ahora, después, la acción de gobierno va en el sentido contrario de lo que fue la voluntad expresada por el pueblo al votar. Quiere decir que hay un sistema que está llamado a cumplir determinados objetivos y finalmente cumple los objetivos opuestos. Por lo tanto, es un sistema que hay que perfeccionarlo, que hay que completarlo, que hay que profundizarlo. ¿Con qué? Con más participación popular. Por eso digo, digamos, se va a construir una base militar en Ushuaia. Se está construyendo como contrapartida de la ayuda financiera de Estados Unidos. Bueno, muy bien. Consulta popular. ¿Quiere el pueblo eso? Porque si no, el pueblo vota un gobierno, ese gobierno hace lo que quiere, bueno, consulta popular. Y como eso, tantas otras cosas. Hay muchos elementos, digamos. em, eh, ¿quién dispone las prioridades para la utilización del presupuesto? Bueno, un cabildo abierto en cada esquina de la patria para que el pueblo... ¿Eso genera un desorden? Sí, claro que genera un desorden pro-democratizador, no destituyente, no desinstitucionalizador, al contrario, sino reinstitucionalizador, legitima las instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque si no, vos te quedás únicamente en que el sistema democrático es el sistema electoral. Y como este gobierno fue elegido, entonces tiene que hacer cualquier cosa hasta que cumpla su mandato. ¿No? Entonces, cuando cumple su mandato, no, tenemos el oro entregado, la minería entregada, la reserva de toda esta riqueza que describía Martín está extranjerizada.
Pero eso sí, hubo democracia institucional. No, las instituciones son que el pueblo es el propietario del oro, el pueblo es el propietario de la minería, el pueblo es el propietario de la renta, de todas las riquezas estratégicas y naturales. Y hay que construir un sistema que vincule mucho más directamente al pueblo con su propiedad, tanto que hablamos de la propiedad. Bueno, hablemos de la propiedad social de los bienes del país, no únicamente de la propiedad privada, individual. Porque el día que un país hable más de la propiedad social, va a haber mucho más equidad en la distribución de la propiedad individual. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que, como dije recién, abriendo cabezas, porque a veces uno está un poco cabeza de termo con la actualidad, con la coyuntura, y es muy difícil, eh, a veces entre compañeros, ¿no? Hablar ciertas cosas. Imagínate con el que querés convencer, bueno, todo esto ya es una discusión que casi una misión imposible. Pero bueno, en tal caso, nosotros lo que desde la CAF, de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, que ya va a cumplir 10 años, bueno, es un poco este trabajo de divulgación, de hablar, de convocar a la gente, bueno, desde el exterior. Los que viven acá en Francia y también a compañeros y compañeras que viven en otros países de Europa que hemos podido hacer actividades juntos y que bueno, hemos propuesto esta actividad para las elecciones. Y bueno, le aprovecho para contarles que ahora dentro de poquito, este fin de semana, o hoy a la noche, mañana, va a salir el primer podcast de ACAF, que bueno, hicimos con mucho esfuerzo en francés para divulgar todo esto. Así que bueno, estaría buenísimo quizás para alguno de los episodios que van a venir que podamos hacer alguna entrevista o que puedan participar, porque realmente es muy interesante todo lo que ustedes tienen para decir. Y bueno, si algún día están por acá, invitarlos a que hagamos una reunión ampliada, porque todo el mundo, todos los compañeros siempre están muy interesados en poder encontrar a los argentinos que pasen por París, por Francia, para poder hacer un encuentro y charlar de todo esto cara a cara. Así que bueno, espero que hayan estado cómodos. Si quieren decir algo más, yo ya repasé más o menos todas las preguntas que estaban del público para no ser repetitivo, pero si quieren decir algo más ustedes y podemos cerrar esta charla. No, por mi parte, agradecer la invitación y la verdad que un gusto estar acá junto a Carlos. Siempre es bueno poder escucharlo y saber de sus pareceres. Así que bueno, No, gracias por... lo mismo. Simplemente agradecerles y expresarles también mi honor por haberme permitido participar en una reunión tan importante, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvieron en directo por YouTube, así que este video después va a dar la vuelta al mundo porque se manda a toda la red de argentinos en el exterior. Que bueno, por los horarios a veces es un poco más o menos complicado, pero después además va a estar con los subtítulos y hay cosas que nosotros vamos a tomar para traducir y mandarlo también a todas las asociaciones, sindicatos y compañeros que tenemos un poco por todos lados, que también están muy interesados por lo que va a pasar en Argentina. Alguno de ustedes lo dijo recién, pero todo el mundo está mirando lo que está pasando en Argentina. Así que bueno.